Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a Mystery Channel. En los confines del antiguo mundo, más allá de las montañas del Cáucaso y las estepas del Asia Central, existía un vasto grupo de pueblos nómadas que hablaban una lengua ancestral, el proto-indoeuropeo. De ese tronco común, hacia el segundo milenio antes de nuestra era, surgió una rama poderosa, la de los indoiranios, antepasados tanto de los pueblos de la India védica como de los antiguos persas e iranios. Mientras los sumerios ya desaparecían del mapa y las dinastías babilónicas caían una tras otra, desde el este llegaban estos hombres de caballos, jinetes y guerreros, portadores de una lengua luminosa y de una concepción cósmica de la existencia muy particular. Ellos no se definían como siervos de los dioses, sino como hijos de la luz y del orden. Se autodefinían como defensores del Asha, es decir, de la verdad cósmica, frente al caos. Y su lengua era el antiguo persa. Era una de las ramas del indoeuropeo, pariente del sánscrito, el griego y el latín. Debo aclarar que su lengua nada tenía que ver con las lenguas semíticas del oeste, es decir, del hebreo, arameo o del acadio. Y sin embargo, siglos más tarde, ambos mundos se encontrarían, primero como conquistadores y pueblos sometidos, luego como portadores de ideas espiritualistas que luego irían a influenciarse mutuamente. Así que quédense para conocer una conexión interesante, la cual una muy querida suscrita me hizo notar y que quiero agradecerle, aprovechar para darle las gracias. @pi. Muchísimas gracias por esta sugerencia que me has dado para poder desarrollar este tema. Los persas, guiados por reyes como Ciro, Darío o Artajerjes, creían en un principio supremo al cual llamaban Ahura Mazda, es decir, el Señor de la sabiduría, que era fuente de luz y justicia. A su lado estaban los Ameshaspenta, que eran seres luminosos, y su contraparte, la cual era la parte oscura, a la cual llamaban Angra Manju, el espíritu destructivo. El universo era para ellos un campo de batalla entre la luz y la sombra, el orden y la mentira, conceptos que más tarde resonarían curiosamente en los textos hebreos del exilio babilónico y del periodo persa. Yo ya les he hablado aquí en el canal acerca de esa influencia persa sobre los hebreos. Cuando los judíos regresaron de Babilonia bajo la protección de los reyes persas, no solo llevaron consigo la esperanza de reconstruir nuevamente su templo, sino también una nueva forma de ver el cosmos. Y es aquí donde comienzan estos paralelos que nuestra querida amiga inscrita al canal sugirió para el tema de este video. Ella logró identificar algo muy interesante y se trata del término hebreo kavod, el cual suelen traducir como gloria o presencia luminosa de los Elohim, pero sabemos que a los Elohim los traducen como Dios. Así que en conclusión, en la Biblia, en los textos que tienen ustedes en casa, lo van a encontrar como la gloria de Dios, Kabod, el cual parece encontrar ecos simbólicos en conceptos iranios. Y fíjense bien cuáles son esos ecos que señalan esplendor, esplendor, luminosidad. Así que quienes me siguen en el canal ya saben más o menos por qué me emociono, porque cada vez que hablamos de esplendor estamos hablando de los luminosos, de los dingir, de esos individuos, seres que se movían en las instancias celestiales, pero no hablamos de cosas espirituales, sino de sujetos materiales y objetos que de algún modo tenían un esplendor particular, tanto de identificarlos o compararlos con los astros del cielo. Y esto va a conectarse
con ese concepto de la realeza divina, lo divino conectado con la realeza humana. Incluso los nombres de ciertos reyes persas, los cuales señala @pi, nuestra querida amiga inscrita al canal, como Kabad o Kawad, los cuales parecen resonar fonéticamente con esa raíz semítica KBD, es decir, las iniciales KBD. Hablamos de simples términos homófonos, será una casualidad o quizás hay algo más que podamos encontrar. Para poderlo comprender debemos mirar primero las raíces de ambos mundos lingüísticos. En las antiguas lenguas semíticas, la raíz kbd significa literalmente pesar o tener peso. De allí deriva kaved, que significa pesado, o kabed, con B larga, que significa, le han dado el significado de honrar. Tengamos en cuenta que todo se va desarrollando en las etimologías de estas lenguas tan ricas de una manera que va adquiriendo otros significados. Por eso hablamos de la polisemia de las lenguas. Y Cabot, que con el tiempo pasó a designar el peso como un peso de la presencia divina, el peso, la importancia, la gloria. Se dan cuenta de algo muy elemental, como es peso. Después se va enriqueciendo con otros significados que van coherentes con la idea de la glorificación, de la espiritualización de los Elohim. Así que de peso pasa a honor y a importancia y a gloria, es decir, presencia divina, todo muy coherente en esos significados. Pero en realidad se trata en lo esencial de algo tangible que le pertenecía a los Elohim cuando estaban aquí en la tierra, cuando iban y venían. No es algo abstracto, no se trata de una idea abstracta porque cuando hacemos los análisis etimológicos y vemos el contexto de los textos nos damos cuenta que estos objetos en realidad eran muy tangibles y producían ciertos efectos. Así que hablamos de una manifestación física, de algo que se ve y se siente. Podemos hablar de un objeto, por ejemplo, algo denso y material. Recordemos que nosotros, aún hoy que tenemos ya más conocimiento que las personas de ese tiempo, todavía no conocemos todos los tipos de materias, todos los estados de la materia. A veces nos sorprendemos con ciertos objetos que vemos en el espacio porque no logramos identificar de qué están hechos y hasta no tenerlos y poderlos analizar, no sabemos de qué se trata. En los textos hebreos, el kabod de Yahweh se describe como una nube. Sabemos que lo han traducido como nube, nube luminosa, ardiente, envolvente a veces, y también a veces produce estruendo y se comporta como un vehículo luminoso que ilumina el entorno, que incluso podría tratarse de un sistema de control atmosférico, porque al parecer puede ser posible que no hablamos de un solo tipo de objeto o de entidad, porque puede cambiar según los textos, vemos cómo se comporta, pero tiene cosas que se mantienen como la luz, que puede tomar formas distintas y lo que produce, el efecto que produce siempre se mantiene invariable. Entonces, cuando los Elohim utilizan ciertos fenómenos atmosféricos, pueden ser también convertidos en kabod porque tienen poder, como los truenos, como esa energía que encontramos allá afuera en la ionosfera o en la atmósfera. En cambio, en el antiguo persa y sus lenguas hermanas encontramos la raíz kaba, que está asociada al término Kai, presente en nombres como Kai, Khosrow, Kai, Caboose o Cayumars, los reyes míticos del Avesta y del Shanameh,
son la epopeya persa, por ejemplo, tenían estos nombres. Esta raíz designa al rey luminoso. Volvemos a los luminosos. Y aquí ya están viendo una pista de cómo se va a llamar mi libro, el cual espero dentro de poco lanzar aquí en el canal. El portador de gloria significaría el que ha recibido el Sharnaj en avéstico, esto es en lengua avéstica. Esa energía divina de esplendor real que legitima su poder es llamada entonces como Sharnaj. Y aquí ya quiero detenerme un momento porque hay algo que me llama la atención. Podríamos decir que el eje simbólico que une Kavod, Kabad y Shem, yo siempre regreso al Shem porque piensan que la idea de Sitchin era como un capricho, como algo que se sacó de la manga, pero en realidad Sitchin era una persona que estudiaba mucho las lenguas mesopotámicas, de manera que vamos a ver por qué lo traigo a colación. Para mí es justamente, es igual a esa materialización que vemos en el Shem, porque aquí estamos hablando de algo que traducen como la gloria de Yahweh, la gloria que se comporta de un cierto modo, que tiene un cierto poder y unos efectos en las personas muy curiosas, por decirlo de alguna manera, que demuestra un poder muy fuerte físico, es un fenómeno físico. Y la idea de que el prestigio o la divinidad no es algo abstracto, porque hay objetos inclusive con esas características que también pueden ser kabod, recordemos, objetos que brillan y estos objetos te dan prestigio. El Shem, que dicen que es nombre, pero en realidad puede tratarse de algo, como hemos visto en los textos de aquí en Mystery Channel, que el Shem era usado para entrar al cielo, para alcanzar lugares, para transportarse prácticamente, necesitaba de un lugar donde parquearse, entonces estamos hablando del nombre, pero el Shem te da nombre, te da prestigio. Lo mismo aquí, el Kabod te da esa gloria y prestigio. No es en sí la gloria, pero sí te da prestigio como la gloria. Y vean cómo se va camuflando los conceptos en un nombre hasta quedar ahí encapsulado y volverse algo espiritual, abstracto y metafórico. Así que la idea de que el prestigio o la divinidad no es abstracta es lo que yo estoy tratando aquí de demostrar, que pueden ser cosas que están encarnadas, por decirlo de un modo, en un objeto o una energía, porque la energía es también algo físico. No hablo de energías espirituales, hablo de energías como física o como fenómeno físico o una tecnología sagrada. Ya hemos visto a qué nos referimos con sagrado, ¿verdad? En hebreo, Shem suele traducirse entonces como nombre. Ya lo dejaron así. Lo encasillaron como nombre, pero nosotros sabemos bien que en los contextos más antiguos, especialmente en el Génesis, por dar un ejemplo, donde citando, entre comillas, dicen, hagámonos un Shem en Babel, la palabra ya está sugiriendo algo distinto que puede ser tangible, visible, un objeto de renombre que te da renombre, un vehículo o estructura que otorga fama y memoria, como tal como hoy día tener un Ferrari te da prestigio o no. Algo así. Pero no lo digo solamente porque a mí me parece, sino por el cómo usan este Shem, para qué lo quieren, para llegar a los Elohim y atacarlos, para llegar allá arriba con ese Shem. Uno no llega allá arriba por el nombre, a menos que hagamos de todos estos escritos algo metafórico. Pero cuando lo vemos de manera literal es mucho más interesante y puede ser que hay personas que no están de acuerdo, pero este ejercicio es
por decirlo menos, interesante y quién sabe si no sea la lectura más fiel a lo que querían escribir. Esto yo lo explico muy bien en videos que voy a dejar al final como final de pantalla para que puedan cliquear y poderlos ver. Por eso algunos autores, como les nombraba Sitchin o Halloran, por ejemplo, sugirieron que Shem podría designar un instrumento de acceso a lugares altos, un vehículo aéreo y que seguramente iluminaba, irradiaba algún tipo de luz, tal como describen en la Biblia tantos objetos luminosos. Toda esa luminosidad después se convierte en otra cosa. Una tecnología de conexión entre el cielo y la tierra. Poseer ese Shem era poseer un canal de poder y gloria, claro que sí. Algo que te elevaba literalmente, no simbólicamente, hacia los dioses. Dioses entre comillas. El Kabod entonces es esa manifestación física brillante de la energía divina. La tradición lo describe como una nube ardiente, una luz que desciende sobre el tabernáculo, pero también puede entenderse como un campo energético o vehículo de transporte de los Elohim, lo que los textos llaman el carro de Yahvé. Recordemos también el Merkabah, hemos hablado de todos estos vehículos y seguiremos hablando de ello. Lo que yo quiero hacerles ver es la posibilidad de que estos términos no están nombrando unos conceptos teológicos que quizás se están refiriendo a una tecnología sagrada asociada a la gloria y al poder. Así que si nosotros analizamos ese significado simbólico que le dan a Kabad como el que posee o porta el esplendor divino, es decir, Sharnach, podemos pensar que están hablando de algo que es tangible, que no se trata solo de simbólico, algo simbólico, sino algo tangible. En la ideología persa, el rey no solo es un gobernante, es el receptáculo de una energía celeste, de un poder mejor que energía, un poder celeste. El canal es el canal por el cual el orden cósmico se mantiene. Sin ese Sharnak, el monarca pierde su legitimidad. Esto es interesante. Exactamente igual a como el arca de la alianza pierde su poder si el Kabod no está cerca. No sé si ustedes lo han notado, pero aquí, por ejemplo, hay varios textos que nos dan apoyo de esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, en Primera de Samuel 4, 21 al 22, donde dice, y él llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, es decir, sin el Kabod. Icabod significa sin el Kabod, diciendo la gloria, es decir, Kabod. Tal vez no lo voy a traducir más como la gloria porque los voy a confundir. En realidad usemos el término sin traducción tal cual, diciendo el Kabod se ha apartado de Israel porque fue tomada el arca de Dios. Esto es interesantísimo. Cuando el arca desaparece o se aleja, el Kabod se retira. Entonces, aquí nos están dando una pista. Es como si un poder que está ligado al objeto se aleja y pierde ese poder. Primera de Samuel 4:21 al 22 es una de las escenas más reveladoras sobre la importancia de este denominado kabod desde el punto de vista de quienes vemos el kabod como un arma o fuerza que acompaña también el arca en algunos momentos. Estamos en la época previa a la monarquía israelita. Aún existen reyes y Samuel es profeta y juez del pueblo de Israel. Israel está en guerra con los filisteos. Recordemos que los filisteos son los pueblos del mar que estaban allí asentados en la costa. La batalla más famosa de ese tiempo se desarrolla cerca de Afec y Ebenetzer, al norte de Canaán. Los israelitas, confiando en Yahvé,
deciden llevar el arca de la alianza al campo de batalla. Ellos siempre llevaban el arca, porque muy seguramente Yahvé desde la distancia podía comunicarse con ellos y otras cosas más, porque ellos, ¿por qué la llevaban a las batallas, según ustedes? Porque este arca producía unos efectos en los enemigos y también en ellos si no la sabían manejar. Por eso ellos recibían un entrenamiento especial, los que gestionaban el arca, los sacerdotes que tenían que estar más cerca, los operadores especializados, tenían que estar muy bien entrenados para manejar este aparato. Así que ellos lo llevaban siempre con ellos. Y esto parece que ellos sentían que les garantizaba la victoria de alguna manera. En el texto dice, trajeron de Silo el arca del pacto de Yahvé, Sebaot. Yahvé Sebaot, Sebaot significa Yahvé de los ejércitos o Yahvé de las huestes, que mora entre los querubines, porque estos llamados querubines estaban en la tapa del arca del pacto. Sobre estos querubines algún día tenemos que hablar más detalladamente. Ya lo he hablado en el canal porque hemos visto los estudios del profesor Mauro Biglino y es interesantísimo lo que él y otros estudiosos proponen respecto a los querubines. Así que Yahvé prácticamente es un comandante de una fuerza organizada no humana y usaba el arca de distintos modos, como un arma a veces y para comunicarse con los suyos, con los israelitas. Entonces se trata de una flota o conjunto de vehículos celestes que están cercanos, pendientes de la situación. Una hueste en el sentido operativo, lo que dicen que son las huestes celestiales, que siempre las pintan como angelitos con alas. Pero entonces ocurre ahí lo impensable. Los filisteos vencen, los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés mueren y les va muy mal. Lo más grave es que el arca es capturada por el enemigo. Cuando llega la noticia a Silo, Elí, ya era anciano, se derrumba y muere. Luego su nuera, la esposa de Finés, que está embarazada, al escuchar que su marido y su suegro han muerto y que el arca ha sido tomada, entra en trabajo de parto en ese momento y muere. Antes de morir da a luz y nombra a su hijo Icabod, que en hebreo significa sin el cabod, no está el cabod. Y esto puede que tenga una base de verdad, puede que no haya sucedido tal cual como dice ahí, o quizás sí, pero lo importante aquí es que dice que no está el cabod, así nombraron al niño que nació en ese momento. Siempre les van a traducir en la Biblia que no está la gloria, no está el esplendor o esa presencia también. Y Cabod, entonces, no hay Cabod. Y allí los derrotan. ¿Por qué? Porque no está el Cabod. Así que estaba el arca, pero no estaba el Cabod. Entonces el texto continúa diciendo, la gloria sea, es decir, el Cabod, se ha apartado de Israel porque fue tomada el arca. De modo que esto nos hace pensar bastante, porque el Cabod se apartó de Israel al ser tomada el arca. Este pasaje muestra que el Cabod no es una idea abstracta de honor o fama, está localizado en lugares. Es una entidad, es algo, un objeto concreto o algo, llamémoslo algo, porque quizás no es un objeto como tal, puede ser una forma de energía que se retira físicamente junto con el arca. El pueblo siente literalmente que Yahvé los ha abandonado y de hecho fue así porque seguramente por algún motivo se ausentó, así como sucedió cuando estaban combatiendo él con el otro, con el Eloá del otro pueblo. Cuando Yahvé estaba combatiendo contra el otro Eloá, recuerdan que les conté esa historia y ese otro se ausenta. En ese caso venció Yahvé. Esta vez Yahvé
los abandona. Así que esa presencia de Yahvé ya no está con ellos, no está el Cabot, se lo llevará, seguramente se lo habrá llevado Yahvé consigo. Y ellos llevan el arca al templo del dios Dagón en Ashdod. Ocurre allí algo fascinante porque el ídolo de Dagón cae 2 veces ante el arca y los habitantes comienzan a sufrir plagas, empiezan a sentir que les salen tumores también. El texto dice que la mano de Yahvé se agravó sobre ellos. ¿Qué significa esto? Es como una fuerza activa procedente del arca. Algo allí sucede. Quiere decir que cuando ya tienen el arca ahí dentro del templo de Dagón, llega el Cabot porque se siente esa mano pesada, por decirlo de alguna manera, de Yahvé, esa presencia, ese poder que estaba allí y afecta a las personas. Entonces quiere decir que el arca tiene una especie de fuerza activa que procede del objeto mismo que está ahí contenido, de alguna manera tiene efectos sobre las personas que están allí y empiezan a enfermarse todos de manera grave. Entonces los filisteos estaban tan desesperados que dice el texto tal cual: el arca del Dios de Israel no debe quedarse con nosotros porque su mano pesa sobre nosotros. Cuando el texto dice que la mano de Yahvé estaba pesada, está usando la misma raíz semántica que da origen al término kabod. Recordemos que kabod es pesado. Está usando el verbo kabad, que de la misma raíz de kabod, como les decía, y significa que está pesado sobre ellos, tener peso, densidad. Y en contextos teológicos, pues implica, ustedes saben, que es como esa manifestación divina. Entonces vemos que el kabod es móvil, es transferible también, que a veces parece que está muy ligado al arca, que puede descender sobre un lugar como por ejemplo el Sinaí, porque recordemos cuando Moisés le pide que le deje ver el Cabot a Yahvé. Por lo tanto, el arca no es el Cabot, no es el mismo objeto o no es lo mismo, pero a veces puede llegar a ser su recipiente, como su contenedor. Y entonces ahora entendemos quizás por qué la hicieron como la hicieron. Recordemos cómo está. Es como toda protegida con el oro, ¿se acuerdan de la madera de acacia? Todos esos materiales, por ejemplo, que sirven para contener el cabot cuando éste es introducido allí. Actúa como recipiente o como un condensador, un medio técnico que permite contener y transportar esa energía. Entonces, el cabot, tal como lo describen los textos antiguos, como presencia luminosa, densa, móvil, con efectos térmicos, sónicos y hasta efectos biológicos, no tiene un equivalente exacto hoy en nuestra tecnología. O sea, no hay nada que se parezca al 100%, pero sí hay fenómenos y tecnologías que pueden evocar este mismo comportamiento. Por ejemplo, dentro de lo que hoy conocemos, podría encuadrarse como un plasma o una energía electromagnética concentrada. El cabot se describe como fuego, pero un fuego que no destruye. Luz que emana calor, produce quemaduras en la piel. También lo han descrito en ocasiones como nube brillante, resplandor metálico. Esto nos puede recordar un poco al plasma, el cuarto estado de la materia, que puede ser como una nube de partículas cargadas que emite luz, puede flotar, generar sonido también y afectar su entorno electromagnéticamente. Por ejemplo, en Éxodo 24 vemos que el cabot del Señor que reposa sobre el monte parecía fuego consumidor. Interesante esta descripción. Esto podría describir una manifestación de plasma lumínico natural o controlado. Hoy día, por ejemplo, conocemos las descargas de plasma confinadas, como las de tokamak o reactores de fusión también. Están las esferas de plasma atmosférico,
que se han visto en ocasiones, que son similares a los relámpagos en bola. Yo los he visto en algunos videos y están documentadas científicamente, esto es real. El Kabod en la Biblia ha producido temblores, enfermedades, también miedo. Los textos hablan de quienes no podían acercarse, por ejemplo. Así que podría tratarse de campos electromagnéticos muy potentes que también producen efectos neurológicos, físicos, vértigo, calor, sensación de presión, alucinaciones, em, de todo tipo. Entonces, en ese tiempo lo podrían tomar como algo mágico o espiritual. Entonces, amigos, desde la física, el arca como la descrita en la Biblia podría comportarse como un condensador o generador de campos electromagnéticos intensos si existía una fuente de carga, obviamente. Esto no prueba que fuera una máquina avanzada, pero sí podría hacer comprensible lo que producía, esos fenómenos luminosos, sonoros y lo que producían las personas, que los antiguos describieron como kavod. Por ejemplo, la exposición prolongada a campos eléctricos o radiaciones ionizantes causan síntomas iguales, vértigo, náusea, sensación de calor, todo esto, quemaduras superficiales, ansiedad y temor. Se siente un zumbido y resplandor. Muchos de esos efectos se describen en la Biblia, o al menos se parecen. Y regresando a los persas, entonces podemos ver que no nacieron como un pueblo místico al inicio. Su visión del mundo fue el resultado de una larga transformación cultural, religiosa y filosófica que los fue llevando desde un politeísmo guerrero, similar al védico al inicio, hacia una concepción casi metafísica de la luz, la sabiduría y el orden cósmico. Ellos también sufrieron esa transformación de lo concreto a lo metafísico y luego lo transmitieron a los hebreos. Así que los antiguos indoiranios, antes de separarse en persas e indios, compartían una religión común con los pueblos del Rig Veda. Y su cosmos era dinámico, lleno de dioses naturales. Estaba Mitra, Varuna, Indra, que estaba conectado con la tormenta, la guerra, Agni, que era del fuego, Ahura o Asura, que eran los señores, así como también los señores de Egipto eran los señores. Era una religión ritualista y guerrera. En esto se parece a los inicios de los hebreos. Así eran los pueblos antiguos a sus inicios. También hacían sacrificios y en la relación de reciprocidad con esas fuerzas naturales, no pensando a seres espirituales, sino retribuyéndole a la naturaleza y pidiendo a esa misma naturaleza la protección porque la veían como entidades reales, porque la naturaleza se manifiesta de una manera visual y física. Entonces todavía no era mística, era un culto solar y heroico, así que eran muy parecidos a los hebreos, ligado a la fertilidad, al orden tribal y al honor. Es Zaratustra quien ya marca el paso de una religión natural y física concreta hacia una cosmología espiritual y ética, donde la materia ya no es el centro del poder, sino la luz interior que ordena el cosmos. Así es como se transforma. Entonces, lo que hoy llamamos espiritualidad es probablemente el resultado de un proceso de reinterpretación. Y esto no quiere decir que lo de antes fuera malo o que lo de ahora es mejor o viceversa. Quiere decir que sucedió y ya, sucedió así. Esa es la historia. La probablemente historia, porque no les estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta de esto, pero es lo que yo he ido encontrando. Para encontrar esto hay que quitar muchas capas de espiritualidad, porque en realidad yo estoy haciendo el proceso aquí contrario
con las personas que vienen al canal, no para que se salgan de la espiritualidad o que no crean en lo que creen, sino para demostrarles que en el pasado más antiguo y primigenio de nosotros, todo lo que importaba era lo que vemos, lo real, lo tangible. Ya después el ser humano, por algún motivo, empieza, por algún motivo. Después de esos contactos que hubo con estos individuos luminosos, el ser humano, cuando ellos se van, pues ya les he contado aquí qué sucede con los mediadores, los llamados sacerdotes, que necesitan continuar, que la gente siga creyendo que los dioses siguen conectados, pero de modo invisible y espiritual. Pero los descendidos, los luminosos, eran entidades concretas, vivían en recintos, usaban objetos, se alimentaban, tenían nombres, había jerarquías, enseñaban a las personas, se casaban también. Algunos tenían familia con los seres humanos aquí. Algunos los temían, otros los servían, en fin, eran distintos y tenían sus temperamentos. El divino no era algo etéreo, lo divino. Lo divino era algo distinto, era algo por lo cual el ser humano sentía de hacer, de rendir culto, porque eran unas presencias poderosas, visibles, y al tener una tecnología distinta y al tener un conocimiento también superior de lo que es el cosmos, por ejemplo, es una gran ventaja delante de los seres humanos que todavía aún hoy no sabemos bien lo que nos espera allá afuera. Los sumerios los llamaban Dingir, es decir, los brillantes. Los egipcios Neteru, que también significa luminosos. Los hebreos Elohim, poderosos. Los iranios Ajuras, que también está conectado con la luz. En este primer momento, allí en ese momento, luz significaba luminosidad, pero física, no esa luz gnóstica espiritual, no era una metáfora. Eran seres y artefactos, literalmente, que irradiaban energía, fuego, resplandor. Con el paso de los siglos, el contacto se va perdiendo y los templos quedan en mano de las clases sacerdotales que ya no ven, pero recuerdan a estos sujetos. Entonces, lo que era una interacción concreta con estos luminosos se convierte en un rito que imita esa presencia y ese contacto. El rito los recuerda. Este es el punto donde el Kabod o el Sarnag comienzan a espiritualizarse. El Merkabah, el Kabod, el Ruach. De una manifestación observable pasan a interpretarse como atributos morales o místicos. Las guerras, los exilios, las traducciones y los cambios de idioma van borrando las referencias técnicas. Los objetos como el arca, el me, el shem, el kabod y el sharna pierden su carácter físico y pasan a significar gloria, virtud, sabiduría. La humanidad deja de mirar al cielo como ese lugar de origen de los luminosos y empieza a mirar hacia adentro buscando esa luz dentro, que ya empiezan los humanos a pensar que tienen un alma y empiezan a decir, yo soy un Dios y tengo una luz dentro de mí y tengo ese poder y también soy un luminoso, pero de la manera divina. Entonces ahora nosotros somos los dioses. Mi búsqueda, amigos, entonces consiste en ir deshaciendo capas teológicas y de creencias para encontrar esos rastros concretos, materiales. Les repito, no para que ustedes se vuelvan materialistas y que ya no crean en nada, porque cada quien cree lo que quiera creer, sino para encontrar ese rastro de estos individuos que pasaron por aquí y que quizás aún no se hayan ido del todo, quizás siguen aquí, quizás van y vienen. Y como esa presencia ha sido tan discreta y secreta,
La gente no cree, la gente es escéptica y es bueno ser escépticos. Es bueno ser escépticos para ir a buscar pruebas, indicios al menos, porque pruebas es difícil. Tenemos indicios en los textos, en la arqueología, en nuestra misma genética, en muchos lugares y algunas personas son muy afortunadas cuando pueden tener ese contacto directo con los objetos no identificados y quién sabe con qué más. Pero ahí es difícil, al menos a mí me cuesta mucho trabajo creerle a una persona que me diga, mira, yo soy contactado. Yo tendría que allí estar segura y ver pruebas de esto. Si no las hay, pues ya cada uno está en creer o no creer. Pero yo no le creo a las personas que no conozco y que están por ahí de pronto beneficiándose de la creencia de los demás. En esto no creo absolutamente. Así que pues, como les decía, mi búsqueda es esa, buscar esos indicios y ese es precisamente el camino inverso del proceso que les expuse aquí muy velozmente, pero que hemos visto ya en tantos videos de Mystery Channel, ese proceso de espiritualización de hace milenios que ha cubierto otra realidad todavía más interesante. Entonces, yo intento volver del símbolo al hecho, a lo concreto, del mito al fenómeno en sí y de la alegoría a la evidencia. Eso es lo que yo estoy intentando hacer aquí en mi Story Channel. Así que regresando a la pregunta de mi querida suscrita al canal, ¿es Kabad lo mismo que Kabod? Lingüísticamente no, pero sí en ese eco del proceso que sufrió el significado de Kabod. Ambos nombres, el hebreo Kabod y el persa Kabad, reflejan esa memoria ancestral de un poder que descendía con luz y gloria, fuerza, potencia aquí a la tierra, a la vista de algunas personas. Y tal vez sin saberlo, los persas y los hebreos estaban hablando de ese mismo resplandor, pero con distintas palabras. Y es gracias a preguntas como la que hizo @pi que podemos seguir removiendo esas capas del mito para irnos acercando poco a poco hacia las fuentes, porque a mí me parece que ahí está el gran tesoro, poder ver cuál es el origen de todo esto. Por eso me interesa tanto el origen de las creencias, el origen de las religiones, dónde se comienza a pensar en el espíritu, en un alma, en una trascendencia, cuándo, desde qué momento. Y eso es algo que ha interesado pues a investigadores que han dedicado su vida a encontrarlo y algunos opinan que fue desde la prehistoria, desde el momento en el cual hay ciertos enterramientos, como posicionan los cuerpos, entonces dicen que eso ya significa que ya el hombre creía en el más allá. Pero es bueno analizar todo eso de una manera crítica porque quizás no es ya, no, esa no es la respuesta todavía y yo pienso que todavía no la tenemos, pero sí hay muchas pistas. De manera que, amigos, está en las etimologías, está en la filología, en el estudio de los libros, comparándolo con la arqueología. Esto es multidisciplinar, así que tenemos que prepararnos en muchas zonas muchas áreas del conocimiento para poder ir reuniendo la mayoría de indicios hasta quizás encontrar pruebas, hasta el momento en que nos encontremos frente a frente con estos luminosos, quizás. Por ahora yo les mando un gran abrazo, gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí y nos vemos pronto en mi Story Channel. Cuídense mucho.